A los escritores muchas veces nos preguntan, ¿cuál es tu libro preferido de todos los que has escrito? Y nunca podemos contestar, porque todos nuestros libros son preferidos, son hijos nuestros, los hemos creado, nos han costado trabajo y nos dan disgustos o satisfacciones o un poco de todo. Pero es muy difícil de decir. Sin embargo, si a mí me preguntasen, no qué libro te es el más querido, sino por qué libro o libros te gustaría que te recordaran, pues la verdad es que lo tengo fácil. Porque en la editorial Verbum, principalmente, pero también en otras, he publicado una serie de libros que son mis historias cómicas. Y por el hecho de ser una obra en varios volúmenes o varias obras sobre el mismo tema, como lo queramos llamar, pues es mucho más fácil que se me recuerde. ¿Quién era Gallud Jardiel? Ah, aquel, el de las historias cómicas. Eso sería mucho más fácil que el que me recordasen por un título u otro. ¿Qué son estas historias cómicas? Pues son materias, principalmente de humanidades, aunque hay alguna de ciencias, que yo me he estudiado y cuyo corpus he contado en tono de humor. De manera que sirven para aprender algo sobre la ciencia o el arte en cuestión al que me refiero, pero sobre todo para divertirse y sobre todo también para acercarlo a la gente que vea estas ciencias o estas artes con un poco de distanciamiento, con un poco de prevención. He escrito concretamente y publicado en la editorial Verbum, como os digo, pues varias. Por ejemplo, mirad, aquí tengo la historia cómica del cine, que me parece interesante, la historia cómica del sexo, de todas las vicisitudes que el sexo ha pasado por la historia. Estos libros suelen tener pues una parte inicial de cómo se ha considerado tal o cual cosa a lo largo de los tiempos en distintas culturas, y luego ya elementos concretos, estudios concretos, escritos concretos, todos ellos en clave de humor sobre algún aspecto. Historia cómica del arte. Historia cómica del teatro español, con un montón de autores desglosados con sus obras. Historia cómica de la literatura mundial. Un libro muy general, pero también bastante curioso. Historia cómica de España, porque España es un tema que da para reírse lo que no está escrito, que un poco sí está escrito. Historia cómica de la música, y aquí me refiero a la música clásica, no al pop rock internacional, ese que se vende hoy en día, ni al rap. Historia cómica de la cocina, que también está muy de moda, ¿verdad? Y tiene su salsa. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues historia cómica de los perros, un libro que está gustando a muchos y del que estoy escribiendo pues su contrapartida, ¿verdad? La historia cómica de los gatos, que saldrá en breve en esta misma editorial, Verbum, de Madrid, que hace un trabajo excelente. Historia cómica del libro, de todas las vicisitudes de la escritura, de los libros a lo largo de los tiempos. Historia cómica de la ópera, que está completada con la historia cómica de la zarzuela, por favor, no podía faltar. La historia cómica del teatro español, que ya os la acabo de contar, porque está aquí repetida en este montón. La historia cómica de la medicina y, para que no falte de nada, la historia cómica del derecho. No son estas las únicas, hay otras publicadas en otras editoriales y otras que aparecerán en esta misma editorial, pero dentro de poquito. Entonces el caso es que esta sería mi obra, la obra por la que a mí me gustaría que se me recordase.